microprocesador. Siguiendo la metodología de los capítulos anteriores, vamos en este capítulo a describir de forma totalmente audiovisual la instalación del microprocesador en los varios equipos que estamos utilizando para la descripción del montaje paso a paso de un ordenador. Vamos a comenzar la descripción del paso 3, que en nuestro caso corresponde a la instalación del microprocesador en su zócalo o socket. Tanto el zócalo del Athlon que vamos a montar como el del Pentium 4 son zócalos tipo ZIF, es decir, zócalos de fuerza de inserción 0. ZIF son las siglas de Zero Insertion Force. Este tipo de zócalos tienen una palanquita que al levantarla deja el zócalo de aprisionar las patillas del micro y al bajarla las patillas son aprisionadas para que hagan buen contacto y el micro no se mueva. Cuando la palanquita está levantada, todos los orificios del zócalo presentan el máximo diámetro y holgura suficiente como para que el micro se acople al zócalo suavemente sin tener que realizar ninguna presión o fuerza. Polarización del microprocesador. El microprocesador guarda mano con respecto al zócalo, es decir, tan solo hay una forma correcta de acoplar el micro al zócalo. Para saber cuál es dicha polaridad, tendremos en cuenta lo siguiente. A. En el microprocesador la polaridad viene marcada unas veces según el modelo de micro con un solo chaflán en una de sus esquinas. En otros, dos esquinas achaflanadas. Además de los chaflanes, suelen tener un punto o una rayita. En las esquinas achaflanadas del micro falta una patilla o pin. B. En el zócalo la polaridad viene determinada también por una o dos esquinas achaflanadas. Obviamente, la forma correcta de presentar el micro al zócalo será haciendo coincidir las esquinas achaflanadas del micro y del zócalo. En estas condiciones se produce el correcto alineamiento de las patillas o pines del micro con los orificios del zócalo. Con solo apoyar el micro sobre el zócalo de forma polarizada, el micro, por su propio peso y sin esfuerzo por nuestra parte, introduce sus pines o patillas en los correspondientes orificios del zócalo. Una vez que comprobamos que el micro se ha acoplado bien, es decir, todos los pines se han introducido en los orificios del zócalo y la base del micro contacta con la base del zócalo, es el momento de fijar el micro al zócalo. Esto lo haremos bajando la palanquita. A continuación, aplicaremos sobre la superficie del micro que va a contactar con la superficie del disipador de calor una fina capa de pasta difusora para facilitar la transmisión del calor del micro hacia el disipador. Estamos observando cómo se aplica la pasta difusora sobre el micro AMD Athlon 900 MHz.
Si no colocáramos ningún tipo de refrigeración, el micro se achicharraría a los pocos minutos de arrancar el ordenador. Por eso, en el mismo paso de la instalación del micro, debemos describir la instalación del dispositivo de refrigeración. Normalmente, en la mayoría de los equipos, el micro se refrigera mediante el llamado disipador-ventilador. El disipador suele ser un bloque de aluminio con ranuras o aletas que, por ser muy buen conductor del calor, roba o disipa el exceso de calor al micro. Para aumentar su rendimiento, el disipador lleva un ventilador que con su flujo de aire enfría a su vez al disipador. Como sabemos por física, el calor se propaga siempre del foco más caliente al foco más frío. En nuestro caso, el foco más caliente es el micro, después el disipador y finalmente el aire del ventilador. De esta manera, el calor se transmite del micro al disipador por contacto directo a través de la pasta difusora. Instalación del microprocesador en el Pentium 4 3.06 GHz HT. Como podremos observar, la instalación del microprocesador del Pentium 4 3.06 GHz HT es idéntica a la de los otros microprocesadores que hasta ahora hemos descrito. En primer lugar, nos fijaremos en la polaridad del micro. Como podemos apreciar en este caso, el Pentium 4 3.06 HT tiene un solo chaflán en una de sus esquinas que se corresponde con el chaflán de su zócalo o socket 478. Este número, como recordarán cuando estudiamos los microprocesadores en la primera parte del curso, es el número de pines o patillas del microprocesador que coincide lógicamente con el número de orificios del zócalo. Una vez determinada la polaridad, levantamos la palanquita del zócalo hasta formar un ángulo algo inferior a 90 grados. Con esto, los orificios del zócalo quedan abiertos y dispuestos para que, una vez apoyado el micro debidamente polarizado, se acople por su propio peso. Una vez colocado el micro, bajamos la palanquita para que éste haga buen contacto y quede fijado al zócalo. Al igual que en los casos anteriores, aplicaremos sobre la superficie del micro la pasta difusora que, como ya vimos, tiene por objeto facilitar la transmisión del calor del micro al disipador. Finalmente colocaremos el disipador ajustándolo sobre su soporte correspondiente.
Paso 4. Inserción de las memorias